Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, Kehilat Bao. Pueden encontrar en internet kehilatbao.cl, Kehilat con H-I, ¿cierto? B alta, Bao, de Benei Adon Olam. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram. Hemos estado revisando una serie de estudios, ¿cierto? Acerca de temas, ¿cierto? De Alajá judía y qué es lo que Yeshua enseñó al respecto. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Porque si bien Yeshua tocó varios temas, ¿cierto? No profundizó quizás en ninguno, tanto como alguna otra literatura lo podría hacer o haber hecho, ¿cierto? Tenemos una amplia gama de temas, ¿cierto? Que abordó Yeshua. Entonces, queremos saber un poco, ¿cierto? Sobre cuál haya sido su posición respecto a algunos temas. Y bueno, en nuestra serie hemos tocado un poco de todo, ¿cierto? Estuvimos hablando sobre el inicio, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, cuando habló sobre temas de purificación, milagros. La semana pasada hablamos de la oración que enseñó. Hablamos de la última cena también. em, Yeshua sobre la ley oral, qué posición tenía él, Yeshua y el Shabbat, etcétera. Vimos varios temas y esta semana nos toca siguiente. Mesías Yeshua enseña Tanaj a la judía número 12. Este es el tema número 12 que estamos viendo. Y, y, y es sobre vasos y utensilios. Vasos y utensilios. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué vamos a hablar de vasos y utensilios? Bueno, porque la alajá, ¿cierto? La alajá judía nos muestra la importancia de la purificación también, por ejemplo, dentro de las casas, del hogar. Cómo mantener ciertos rituales, cierto de pureza que fueron extraídos del templo y llevados a el hogar, a las casas, digamos, a la vida cotidiana. Entonces, sobre temas de vasos y utensilios, ¿qué tiene que decir Yeshua? Vamos entonces a nuestro tema. Introducción. Quizás la innovación más ingeniosa de los fariseos fue santificar al pueblo de Israel enseñándonos a comportarnos como un reino de sacerdotes. Es decir, ser un reino de sacerdotes, Mamlechet Kohanim, como se dice en hebreo, fue una, una posición farisaica. Fueron los fariseos, ¿cierto?, los que llevaron los elementos del templo a las casas de los israelitas. Esto dio al israelita común, que no era sacerdote, o levita, una conexión con el templo y sus servicios. Es decir, lo que yo hago en mi casa también se asimila, ¿cierto?, a lo que pasa en el templo. Los fariseos no rechazaron al templo, como hicieron los esenios, ni trataron de competir. Los fariseos no rechazaron el templo, como hicieron los esenios, ni trataron de competir con él. O sea, los fariseos no trataron de destituir el templo ni las leyes, ¿cierto?, de la Torá que regían para el templo, porque sería contraproducente. Ellos quisieron ir un paso más allá, llevar las leyes sacerdotales a las casas. Ellos enseñaban que cada hombre es un sacerdote y su mesa, la mesa, es un altar, y, y su comida, la de cada uno, es su sacrificio. Es decir, llevar una vida devota llevando los principios, digamos, de la Torá y el sacerdocio hacia la casa. Eh, de hecho, dieron al pueblo judío las herramientas legales y espirituales para sobrevivir a la destrucción de Jerusalén y para continuar donde quiera que nos encontremos hasta que Dios considere oportuno restaurar el templo sagrado. ¿Por qué decimos esto? Porque prácticamente le dieron una razón a cada judío para cumplir la Torá, incluso sin haber un templo, llevando en el fondo ese nivel de pureza, santidad, y donde ya no hay un templo, pero llevándolo a sus casas. Y esto es aplicable no solo en Israel, sino que en cualquier lugar. O sea, extrapolaron esos principios llevándolos a Israel, lo cual logró mantener al pueblo judío unido, de hecho, en estas leyes, ¿cierto? Y en algunas tradiciones, costumbres, etcétera. En la realidad bíblica, ser impuro o comer alimentos impuros solo importaba si una persona iba al templo, o manipulaba o comía algo del templo, donde tenía que estar limpia para entrar y participar. Es decir, una persona que iba al templo tenía que estar ritualmente pura.
tenía que purificarse si se iba acercando hasta él. O sea, comer un alimento, entre comillas, impuro, no estamos hablando de impuro, es algo no kosher, ¿cierto? No es algo que no se pueda comer, sino que impuro, que de alguna forma, ¿cierto? Invalide, digamos, la posición ritual de la persona, ¿ya? Un alimento impuro. Eh, Solamente tenía que estar pura una persona que iba al templo, o un sacerdote, un levita, etcétera. Una persona en su casa tenía que comer la dieta bíblica, ¿cierto? El kashrut, pero no tenía que estar en todo sentido ritualmente puro todo el tiempo. ¿Ok? Ni una mujer ni un hombre se impurificaban, ¿cierto? Por su realidad, ¿cierto? Podemos decir su actividad, ¿cierto? Como pareja. eh, Todo el tiempo, o sea, está impura, no puedo hacer nada, ¿cierto? Ni tocar, o todo queda impuro lo que toca esta persona o la otra. No es así. Estamos hablando más cuando se trata de acercarse al santuario, ¿cierto? Al templo, ¿ya? Eh, Cualquier alimento, por lo demás, kosher o kasher, que haya entrado en contacto con una persona o utensilio impuro, es impuro. O sea, por ejemplo, si yo soy un vendedor, no sé, fui un vendedor, y entré en contacto con algo que estuviera impuro, o inclusive un alimento puro, pero toqué la sangre del animal, no sé, quedé ritualmente impuro. Bueno, los alimentos no kosher son siempre impuros, sabemos que es así, pero hay otros que podrían impurificar en ciertas circunstancias, que son kasher. El planteamiento de los fariseos daba vida al mundo levítico para el pueblo llano, o sea, para toda la gente. La principal expresión de ese modo de vida levítico era la comida de hermandad. Había una comida especial donde compartían, ¿cierto?, los discípulos, digamos, fariseos, que le llamaban la comida del compañerismo, de la hermandad. ¿Ya? Una familia, un rabino con sus discípulos se sentaban a la mesa, se lavaban las manos antes de comer el pan, hacían las bendiciones sobre el vino y el pan, y luego hablaban de Torá mientras disfrutaban de la comida. Era una comida donde se sentaban a hablar de temas de Torá. ¿Qué hacían? Lavaban sus manos como si fuese un ritual para entrar a un lugar santo. Se preparaban, ¿cierto? Vino y pan como si estuviesen celebrando una ocasión especial. Y así hablaban de Torah. No todas las comidas eran de confraternidad. Algunas personas las tenían en Shabbat o en festivales. Por ejemplo, el viernes en la tarde nosotros hacemos un estilo de esta comida, ¿cierto? En Kabbalah Shabbat tomamos pan y vino y lavamos nuestras manos, ¿cierto? Antes de comer el pan. Y esta era una forma de decir, bueno, estamos haciendo un acto sagrado. Esto se hacía en Shabbat, en otras fiestas, otras más a menudo, dependiendo quizás del maestro, del rabino. En Hechos 2:46 dice que los apóstoles de Yeshua y sus seguidores partían el pan diariamente en las casas de unos y otros. Aquí tenemos una pista. Es decir, los discípulos también dice partían el pan, o sea, compartían el pan en sus casas. Yeshua mismo fue invitado a menudo a tales comidas de las casas de los fariseos y escribas. Él fue y participó. En algunas de estas ocasiones surge el tema del lavado de manos. Por algo, ¿cierto? Le dicen a Yeshua, oye, ¿qué pasa que tus discípulos, ¿cierto? No hacen esto o aquello. Surgió porque fueron a una de estas comidas. Creo que Yeshua aceptó en principio esta innovación de los fariseos. De hecho, parece que Yeshua no está en contra de esto. Sin embargo, los evangelios relatan algunas ocasiones en las que surgió una disputa sobre la forma en que se practicaba. A primera vista, puede parecer que rechazaba la idea de lavarse las manos para los alimentos no sagrados. Pero un examen más detallado de las historias y las leyes nos muestra que Yeshua simplemente estaba interactuando con ciertos fariseos en su propio terreno, precisamente porque estas prácticas le importaban a él y a ellos. O sea, al parecer algunos tienen la idea de que Yeshua se apartó del todo de ellos, o de estas costumbres o prácticas, pero en realidad el hecho de que él participara, estuviera en ese entorno, en ese lugar, y discutiera con ellos, es porque valía la pena discutir con ellos. Porque con otros grupos él no compartía de esta forma. Ni hablaba, ¿cierto? Ni planteaba posiciones diferentes. Transferencia de la impureza a las vasijas. Las leyes de impureza para los recipientes son complejas en la Torá y aún más en el Talmud.
He aquí una breve explicación de su funcionamiento. De su funcionamiento. Las fuentes de impureza además de más a menos potente, es decir, lo que más impurifica a lo que menos impurifica, son las siguientes, en orden, ¿cierto? Primero, un cadáver humano, es lo que más impurifica, ritualmente. Luego, las fuentes primarias mencionadas en la Torá, incluyendo un metzorá, un leproso, un hombre o una mujer con una descarga corporal, ¿cierto? Una emisión, el cuerpo de un animal impuro, muerto o un insecto, y alguien que es impuro por contacto con un cadáver, es decir, alguien que tocó a un cadáver. El siguiente nivel, llamado primer grado de impureza, es cualquier persona o utensilio que haya tenido contacto físico con una de las fuentes primarias, es decir, alguien que tocó de las fuentes primarias de la Torá, como se menciona ahí, que es el leproso, alguien con una descarga, ¿cierto? Un cuerpo de un animal muerto o un insecto, etc. El segundo grado de impureza se limita a los utensilios, que incluyen tazas, ollas, platos, así como ropa, muebles, ropa de cama y las manos. Es decir, cuando, digamos, estas cosas entran en contacto con las fuentes primarias, sería una fuente secundaria de impureza. O sea, si se impurificó aquello, también luego impurifica. A ver, el segundo grado se impurifica del primer grado, lo que más impurifica según la Torah. Y en un tercer nivel podríamos decir todos los que tocan las cosas que están impuras a causa de una fuente primaria. Las manos o los objetos impuros, en segundo grado, solo hacen que un utensilio o alimento sagrado sea inválido para el uso sagrado, pero no impuro. ¿Ya? Sin embargo, si algo impuro, en segundo grado, entra en contacto con un líquido, el líquido se vuelve impuro en primer grado. Y se puede hacer que otras manos o utensilios se vuelvan impuros en segundo grado. Todo esto se basa en los mandamientos de la Torah. O sea, eh, los objetos, como decía ahí, que se impurificaron por entrar en contacto con una fuente primaria, eh, son impuros para un motivo ritual o sagrado. O sea, no se pueden utilizar para un motivo ritual del templo. Pero tampoco es como que son impuros si alguien lo puede, o sea, los pueden utilizar. Por ejemplo, alguien del resto de Israel que no fuera sacerdote o levita. ¿Ya? Pero, por otro lado, habían cosas impuras, ¿sí? Que si entraban en contacto con un líquido, después podían volver a impurificar como si fuera un primer grado de impureza. O sea, una olla que entró en contacto con una impureza de primer grado, si yo le echo un líquido y después yo tomo ese líquido, también quedo impuro yo, ritualmente. ¿Ya? Todo eso. Ahora, todo esto tiene que ver con los mandamientos de la Torá, los mandamientos levíticos, ¿cierto? Son bastante complejos dentro de la Torá. La comida de hermandad, o esta comida de confraternidad que tenían los fariseos, es una situación en la que se juntan vasijas, manos, comida, líquidos, platos, vasos, creando el peligro de la impureza, el peligro de que la impureza contamine las manos limpias, los utensilios o la comida. Antes de examinar la situación de la comida, he aquí un resumen de las leyes para los diferentes tipos de recipientes. Es decir, obviamente en una comida, cuando nos sentamos, hay de todo, pues hay vasos, copas, platos, y todo eso podría impurificar si es que entró en contacto con alguien, con algo impuro o con alguien que lo impurificó, o estaba impuro, alguien le echó un líquido y después lo repartió al resto de los comensales, todos quedaron impuros, todos los que fueron a esa mesa. Espero que se entienda todo esto. Diferentes tipos de vasos y vasijas. La Torah distingue entre utensilios hechos de diferentes materiales, incluyendo la arcilla, el metal, madera, piedra, cuero u otros tejidos. El vidrio y el plástico aún no se conocían en tiempos de la Torah. O sea, no habían este tipo de cosas. Se estaba inventando, ¿no? Recién. El tema del vidrio. Pero no es conocido en la Torah. Y el plástico es mucho posterior. Así que las cosas estaban hechas de arcilla, cerámica, metal, madera, piedra, o cuero o algún tejido. Prácticamente cualquier objeto hecho de cualquier material que no fuera arcilla podría limpiarse de impureza, porque si es arcilla, ya
No se podría lavar quizá directamente con el agua ¿cómo se llama? O, o no quedaría totalmente pura en agua o en fuego, digámoslo así. La limpieza solía hacerse con agua, ¿ya? Todas estas cosas se limpiaban con agua. Leamos lo que dice la Torá. Levítico 6:28. La vasija de barro en la que se haya cocido, una ofrenda por el pecado, se romperá. Pero si se ha cocido en una vasija de bronce, ésta se fregará y se enjuagará con agua. Levítico 11:32. Todo aquello sobre lo que caiga algún animal o insecto inmundo, muerto, será inmundo. Todo aquello sobre lo que caiga, o lo que toque, ya sea un artículo de madera, de tela, de piel o de arpillera, cualquier artículo que se use para cualquier propósito, se sumergirá en agua y quedará inmundo hasta la noche y entonces quedará limpio. Y si alguno de ellos cayera en una vasija de barro, todo lo que contenga quedará impuro, romperéis la vasija. Entonces, todo lo que sea de barro, en el fondo escurre, ¿cierto? No se limpia completamente. Quizás se desprende cierto nivel del objeto, entonces no era permitido como que se pudiese lavar. Hay que romperlo, dice. Sin embargo, las instrucciones a los soldados que han tocado un cadáver en la batalla, todo lo que pueda resistir se purifica con fuego y luego con agua. Los materiales inflamables se limpian solo con agua. Números 31:20 dice: Purificarás todo vestido, toda prenda de piel, todo lo que esté hecho de pelo de cabra y todo artículo de madera. El sacerdote Eleazar dijo a las tropas que habían ido a la batalla: Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado a Moisés. El oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo. Todo lo que pueda resistir el fuego se pasará por el fuego y quedará limpio. Sin embargo, también se purificará con el agua para la purificación. Y todo lo que no pueda resistir el fuego se pasará por el agua. Cierra, ¿cierto?, la Torá. Números 31, adelante, 20. Otro tema. Los recipientes de piedra eran una excepción. Los recipientes de piedra no se ensucian y no necesitan ser limpiados. Se prefería para uso de los sacerdotes. Vemos esto en la historia de Yeshua en una fiesta de bodas donde el vino se acabó y se le pidió que proveyera más vino. Y dice en Juan 2:6. Había 6 tinajas de piedra para los ritos judíos de purificación, cada una con capacidad para 20 o 30 galones. Es decir, se estaban guardando, ¿cierto?, 6 tinajas de piedra allí para purificación. Las tinajas de piedra eran más difíciles de fabricar y por lo tanto más caras. La gente común no podía permitírselos. La mayoría fabricaba sus propias vasijas con arcilla. Hoy en día, cuando los arqueólogos encuentran vasijas de piedra al excavar una ciudad antigua, saben que era de una ciudad judía. ¿Por qué? Porque utilizaban esto, ¿cierto? Porque era una forma en que no se impurificaba este tipo de elementos. La cerámica de barro es el material más ágil, se ensucia con facilidad y no hay más remedio que romperla. O sea, una cosa de barro se ensucia y dice que no hay forma de que permanezca, ¿cierto? Se impurificó o de volver a utilizarla. Una vez rota, las piezas quedan limpias. Los trozos rotos podían utilizarse para hacer notas, listas, transacciones comerciales, otro registro de la vida cotidiana. Todavía la gente no tenía papel como nosotros, ¿cierto? Sino que utilizaban quizás esto para hacer notas. O póngase usted como rompió algo, lo pone en el refri, lo pega y lo cuelga ahí, lo cuelga en la cocina. Estos fragmentos de cerámica se han convertido en una parte importante de nuestros registros arqueológicos, de hecho. Así que los recipientes de piedra no se ensuciaban o no se impurificaban y no necesitaban ser limpiados, por eso eran utilizados, ¿cierto?, dentro de las costumbres judías para un elemento, ¿cierto?, importante para mantener las cosas ritualmente puras. Cuando Shaul el apóstol habla del conocimiento del Mesías resucitado como luz de Dios que brilla en su corazón, él escribe lo siguiente. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que quede claro que este extraordinario poder pertenece a Dios y no proviene de nosotros. Estamos afligidos en todo, pero no aplastados,
perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Dice que tenemos este tesoro en vasijas de barro, dice. Dios ha puesto este tesoro celestial en frágiles vasijas de arcilla o de barro, sí, que serían nuestros cuerpos, ¿cierto? Nosotros estamos hechos, como dice la escritura, del polvo de la tierra. Y en efecto, nuestro cuerpo se compone de los mismos elementos de este planeta, casi en la misma proporción. Sin, lo menos de agua, ¿cierto? Y masa. Sin embargo, a pesar de los muchos intentos de romperlas, no se rompen, lo que sugiere que las vasijas permanecen limpias. O sea, a pesar de que somos vasijas de barro, que estamos en este mundo, somos frágiles. El poder de Dios que está en nosotros nos permite que aunque estemos afligidos, a punto de rompernos, como dice aquí, aplastados, derribados, perplejos, desesperados con todo, no estamos destruidos. ¿Por qué? El Dios que brilla en nuestros corazones, aun cuando somos vasijas de barro, endebles, ¿cierto? Rompibles, Él nos sostiene. Y eso es parte de lo que está enseñando aquí Shaul. Y también permanecemos limpios también. De alguna forma u otra, Él nos sostiene, aunque está todo dado para la impurificación y no poder a lo mejor ser limpio, con todo Él nos sostiene. Volvamos ahora a la comida de la hermandad, a la confraternidad, y veamos cómo funciona en la práctica la impureza de manos y de copas, que se vivía, ¿cierto?, ahí en una comida. Diferencias entre Bet Hillel y Bet Shammai en una comida festiva. Estas son dos posiciones. La Mishnah y el Talmud recogen una disputa entre las escuelas de Hillel y Shammai, que debatieron sus diferentes posturas halágicas durante el siglo I hasta la destrucción. Sus debates eran noticias en la época de Yeshua. Esto era lo que se discutía en el momento. Brajot 8.2 dice lo siguiente. La escuela de Shammai dice: lávate las manos y después sirve la copa de vino para el kiddush. O sea, primero te lavas las manos y después sirves la copa del kiddush. En cambio, la escuela de Hillel dice: vierte la copa y después lava las manos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cada Shabbat, vertir la copa y después lavar las manos, ¿cierto? Hacemos lo de la escuela de Hillel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la escuela de Shammai requiere que toda la copa esté limpia por dentro y por fuera. Uno debe limpiar sus manos primero para no ensuciar la copa por fuera. Las manos y la copa permanecerán limpias para no ensuciar la comida. Es decir, si yo no lavo mis manos, si tomo una copa y mis manos podrían no estar puras, ¿cierto? Y toco la copa, inmediatamente como que impurifiqué la copa y la copa es transmisión, dependiendo del tipo de material, de impureza. Por lo tanto, si la toqué y la impurifiqué, después me impurifiqué yo y todo quizás los que toquen esto. Se requería que la impureza estuviera por fuera del material. ¿Ya? La escuela de Hillel permite una copa cuyo exterior esté impuro, siempre que el interior y el resto estén limpios. O sea, que lo de adentro se haya purificado o limpiado. O sea, si yo lo toqué con las manos y no están mis manos limpias, no impurifico la copa o el material, sino que veo que lo de adentro esté puro, no lo de afuera. No es lo que más importa. Como explica el Talmud. En Brajot 52a dice: hemos aprendido. Si el exterior de una vasija se ha ensuciado con líquidos, su exterior está impuro. Mientras que su interior, su borde, su asa, su vástago están limpios. Si su interior se ha ensuciado, todo queda impuro. O sea, lo que explicamos recién. Todo está impuro, ¿cierto? Si se le cayó algún líquido. Se refiere a si un líquido, ¿cierto? Que estaba, digamos, bueno, que toca algo con un estado de impureza, impurifica todo lo que toca. Lo vimos, ¿cierto? Antes. Y también se explica lo que mencionamos, ¿qué? Dice que su interior, el borde de la copa, ¿cierto? De arriba, lo que está adentro, su asa, por así decirlo, su vástago, están limpios. Por eso se lavan las manos después de manipular la copa. O sea, verter y beber el vino. Y esto es lo que se hace, de hecho, en Kabbalah Shabbat. Primero se toma el vino
después se lava las manos y después se bendice por el pan. Para evitar que las manos y la comida queden impuras. ¿Ok? Y se manipula la copa solo por fuera. El Talmud continúa explicando. 52b Brajot. ¿Cuál es el punto en disputa entre ellos? Bet Shammai, la casa de Shammai, sostiene que está prohibido utilizar un recipiente cuyo exterior se ha vuelto impuro por los líquidos por temor a la salpicadura. Es decir, ¿y qué tal si algo le saltó? Le saltó algo, ¿cierto? Dentro del interior. Bueno, en realidad mejor asegurémonos y todo está impuro, el objeto. Por lo tanto, no hay necesidad de temer que el líquido de las manos se vuelva impuro por la copa. Bet Hillel, por otro lado, sostiene que está permitido usar un recipiente cuyo exterior ha sido contaminado por líquidos, considerando que las salpicadoras son inusuales y, en consecuencia, existe el peligro de que el líquido de las manos no secas se vuelva impuro a través de la copa. O sea, existe el peligro, pero como es algo inusual o es algo mínimo, no debes afectar, digamos, la pureza de aquel objeto. Pues en realidad, si lo pensamos, hay muchos objetos que están, de hecho, es así, la ciencia, ¿no? Si uno mirase, ¿cierto? Las cosas con otro tipo de lente, se daría cuenta que hay partículas dando vueltas, o sea, no es que hay un espacio libre de aire, hay cosas dando vueltas, ¿ya? La escuela del Shammai es más estricta, ¿ya? En esto. Preparaban una mesa y sus utensilios limpios, exigían a los comensales que se lavaran las manos inmediatamente después de sentarse a la mesa, o sea, se sienta en la mesa, pum, se lava las manos. Esto eliminaba el segundo grado de impureza de las manos, por lo que no tenía temor de contaminar los platos limpios o la mesa, incluso si las manos estaban todavía húmedas después de lavarse. Por así decirlo, porque ya se las purificó. La escuela de Hillel era más indulgente. Permitían el uso de una copa impura por fuera siempre que estuviera limpia por dentro. Si se lavaban primero y las manos estaban mojadas por el lavado, y si algún líquido se derramaba sobre el exterior de la copa, el líquido transfería la impureza de nuevo a las manos, y eso podría contaminar la comida. Por eso se lavaban después de tocar la copa. ¿Ya? O sea, había un riesgo de que al tomar la copa me salpicase algún líquido. ¿Y qué pasa si por así decirlo, mis manos estaban... Si yo lavo mis manos antes, toco la copa y a lo mejor me salta algo de la copa y todavía no me he secado bien y hay algo de líquido y ese líquido estaba algo impuro y de repente saltó dentro de la copa, pues quedaron mis manos impuras, decían ellos. O yo quedé impuro. Entonces, para evitar eso, lavaban sus manos después de tomar la copa, evitando el riesgo de la salpicadura de algún líquido. Espero que se haya entendido. Hay otra razón de la escuela de Hillel mencionada en el Talmud, que es importante no solo para la halajá, sino también es un factor en la discusión entre Yeshua y sus anfitriones de esa cena. Brajot 52b dice, Bet Hillel, la casa de Hillel, razona lo siguiente. Lavarse las manos para alimentos no sagrados no está prescrito por la Torah. Además decía esto, o sea, lavarse las manos para alimentos no sagrados, que no están consagrados, no van a ser comidos en el templo, no está prescrito en la Torah. O sea, es decir, ¿para qué vamos a tomar el nivel de interpretación más estricto si la Torah misma no está prohibiendo, en el fondo, o no está obligando, o dando un mandamiento para lavarse las manos para un alimento no sagrado, o que no se va a utilizar para un fin sagrado? Recuerda que la Torá oral sostenida por los fariseos buscaba hacer santo al pueblo de Israel, siendo que se comportaran como si fueran sacerdotes. O sea, como si fueran. No es que esa comida era ritual. Esto no lo exigía la Torá escrita, la Torá Shevichtav, que se llama. Esto, pero era una práctica a la que adherían ampliamente los fariseos, los esenios, y sí, también Yeshua y sus seguidores, como veremos. Entonces, ¿qué hizo exactamente Yeshua para traer las críticas de algunos de los anfitriones en esa comida? ¿Y cómo debemos entender sus respuestas? Veamos. Yeshua cena con fariseos y escribas. Ya teniendo esto, ¿cierto? Entendido, la base. Y dice que algunos de estos temas se salen del libro Mishnat Yeshua Rabbeinu.
Había diferentes tipos de fariseos y escribas en el siglo I, algunos de Bet Hillel, otros de Bet Shammai, y probablemente otros que sostenían otras posiciones halágicas, ya que las leyes aún no habían sido o no habían alcanzado su forma final. O sea, todavía no se compendiaba, ¿cierto?, la Mishnah. Todavía no estaba, ¿cierto?, la ley, ¿cierto?, de la Mishnah, que fueron recogidas, ¿cierto?, de los sabios de esta época, de los Tanaim. Aquellos con los que cenó Yeshua podían pertenecer a cualquiera de estos grupos, de la escuela de Hillel, Shammai, Esenio y otros grupos. Ninguno de ellos representaba a todos los fariseos o a los escribas. O sea, ninguno con los que compartió es que representaba a esa escuela, a esa otra escuela, como oficialmente. No leemos eso. Debemos prestar mucha atención para saber exactamente quiénes eran los anfitriones de Yeshua y por qué respondió a cada uno como lo hizo. Solo hay un caso en los evangelios en el que Yeshua es criticado por no lavarse las manos antes de cenar. Lucas 11:37 dice: un fariseo invitó a Yeshua a cenar con él, así que entró y tomó su lugar. En griego dice que se reclinó a la mesa. El fariseo se asombró al ver que no se había lavado las manos antes de cenar. El fariseo, Perush, invitó a Yeshua a cenar. Dice que entró, tomó su lugar y se inclinó, se acomodó. Y él se asombró de que no se lavara las manos antes. Yeshua se reclinó a la mesa. Significaba que la comida sería una comida de confraternidad, como ya hemos analizado, ¿cierto?, en esta y las anteriores entregas. Estaban ahí para hacer una comida de fraternidad, para hablar temas de Torah, comenzando con una copa de vino, seguida por la bendición y el partimiento del pan, y luego la comida. Si el anfitrión de Yeshua era un shamaíta, de la escuela de Shammai, esperaría que Yeshua se lavara las manos antes de tomar la copa. Ahora bien, si Yeshua estaba actuando de acuerdo con Bet Hillel, como solía hacer, tomaría primero la copa, haría la bendición y bebería de ella, y luego se lavaría las manos para el pan. El shamaíta se asombraría porque Yeshua no se había lavado las manos todavía, antes de tomar la copa. Este era un tema candente en aquella época, por lo que probablemente estallaría una discusión. O sea, y quizás no solamente algo que le hubiesen dicho a Yeshua, sino que a cualquiera. Entre los mismos fariseos, dependiendo de cuál era su escuela, podrían haberse discutido esto. Observa cómo le responde Yeshua y él dice: vosotros los fariseos limpiáis el exterior de la copa y del plato, pero por dentro estáis llenos de avaricia y maldad. Y eso que estaba recién sentándose en la mesa. Le responde bastante perspicazmente, ¿no? Yeshua se está dirigiendo a la posición de Bet Shammai, que exige que el exterior de la copa esté limpio. Pero la respuesta de Yeshua no tendría sentido para un gilelita porque lo hace después, ¿cierto? Que de Bet Hillel, que permite el uso de una cosa impura por fuera. Es probable que Yeshua tuviera la intención de lavarse las manos después de la copa, antes del pan. O sea, el texto no nos dice que lo hizo, pero probablemente lo hubiese hecho. Dos casos que involucran a los discípulos tienen un conjunto diferente de circunstancias, y una respuesta es diferente. Y por cierto que esta respuesta que da Yeshua, ¿cierto?, es bastante connotada, ¿no? Le dice: ustedes se preocupan demasiado por ese ritual y todo el tema. Y incluso cuidan sus copas y cuando se sientan a la mesa, si saltó el líquido o no, que tocar la copa y no haberse lavado las manos le impurifica toda la mesa. Después está todo mal, pero dice, pero por dentro está lleno de avaricia y maldad. Era lo más importante, o sea. Su punto es, dejan de lado lo más importante. Dos casos involucran a sus discípulos y son circunstancias diferentes, con una respuesta diferente. Mateo 15:2 dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos antes de comer el pan. La queja es que no se lavaban antes de comer pan, en este caso. No se hace mención de reclinarse para una comida de confraternidad. Simplemente comieron sin lavarse, violando la tradición de los ancianos, pero no la Torá. Como ya lo hemos explicado, es decir, no estaban violando la Torá.
esas leyes eran para el templo, no para las casas de ellos. O sea, no estaban violando ningún mandamiento de la Torá al no lavarse las manos, sino una tradición que probablemente estaba pasando de ser solo una comida de confraternidad a que lo hicieran en todo contexto. En ambos pasajes el texto dice específicamente que estaban comiendo pan. Ahora, pan puede significar pan de verdad o comida en general, una comida común, ¿ya? Según el contexto. Puede que no se trataba de una comida de confraternidad. El pan no tenía por qué formar parte de ella, pero incluso si lo era, la violación era de una regla tradicional, pero no de la Torá. El incidente de Marcos plantea otra discusión. O sea, ahí el punto es que se les critica por no lavarse antes de comer pan, porque algunos aplican que siempre antes de comer pan hay que lavarse las manos. Pero eso era el contexto de esa cena en particular, donde en el fondo imitaban las cosas del templo para hablar temas rituales, digamos, profundos y rituales de la Torá. Esto no es extraño, ¿cierto? El mismo Sidur cuando uno lee en el Shaharit hay una parte donde se habla todo el ritual, ¿cierto? De pureza, ¿cierto? Del templo, de cómo se hacía el incienso y todo aquello. Probablemente si se juntaban en algún horario, era también para estudiar las leyes del templo o las leyes de los rituales que se llevaban ahí a cabo. Ahora hay otro pasaje que dice lo siguiente. Marcos 7.1 dice: Cuando los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de Yeshua, se dieron cuenta de que algunos de sus discípulos comían pan con las manos manchadas o sucias o impuras, es decir, sin lavárselas. Porque los fariseos y todos los judíos no comen si no se lavan bien las manos, observando así la tradición de los ancianos. Y no comen nada del mercado si no lo lavan. Y también otras muchas tradiciones que observan, como la de lavar los vasos, las ollas y los calderos de bronce. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos contaminadas? La palabra traducida en este pasaje para profanado o impuro significa en realidad algo común, ¿cierto? Como decimos nosotros en Abdalá, que separas entre lo Kodesh y lo Hol, entre lo sagrado y lo común. Hol significa algo común, algo normal, ¿ya? Y Kodesh es algo apartado, ¿cierto? O sea, esto es algo apartado para algo específico, el Shabbat y el resto de la semana que son días comunes. No acusaban a los discípulos de comer con las manos impuras, sino solo con las manos sin lavar. O sea, la palabra ahí escrita, ¿cierto? Es la palabra común. Eso es lo que se puede leer en griego, o sea, con manos como profanas o manos comunes. Manos, ¿cómo se les...? Hay una manera de decirlo de otra manera. Es como cuando alguien... a ver, ya, dejémosla ahí. No le voy a dar más vuelta, pero son manos comunes en el fondo. Em, lo que pasa es que en inglés se entiende mejor esta diferencia. Porque la palabra común y la palabra como algo como normal es diferente. Ya. Aquí en este caso sería como algo profano, algo común. Como algo común como una persona común y corriente, una cosa así. Como cualquier cosa. No acusaban de comer con manos impuras, sino comunes, en el fondo, sin lavar. Esto iba en contra de la doctrina farisaica de comportarse como si uno fuera un sacerdote a punto de comer una comida sagrada. Es decir, siempre debiese comportarse de esa manera. Así que Yeshua les replica lo siguiente. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto es lo que contamina. Porque del corazón salen las malas intenciones, el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el falso testimonio, la calumnia. Estos son los que contaminan a la persona, pero comer con las manos sin lavar no contamina. Cierra su cita. Está explicando que, según la Torah, lo que sale de la boca es mucho más tóxico que lo que entra, o lo que uno pudiese tocar.
lo que sale es más probable que sea un pecado o que cause un pecado. Pero de nuevo, según la Torá, comer alimentos no sagrados con las manos sin lavar no viola un mandamiento de la Torá y no convierte a una persona en algo profano, puesto que ya es una persona profana o común. O sea, yo no soy un levita, no soy un sacerdote. Si yo como con mis manos y no me las lavo, no me impurifico porque ya soy alguien que no requiere un nivel de pureza porque estoy haciendo un servicio sagrado. Pero en cambio, si soy un levita, si soy un sacerdote y como con mis manos y no me purifico, me impurifico y por lo tanto descalifico para hacer ciertos rituales del sacerdocio o del templo. O sea, yo me hago profano estando en un estado ritual consagrado, me hago profano. Pero una persona que ya es común del resto de Israel, que no tiene esa posición, no se hace común o profana. Ya lo es, por así decirlo, dentro de las categorías de la Torá. Y esta es la misma posición de que sostiene Bet Hillel, como he citado anteriormente, es decir, cuando dice ahí, bueno, la Torá en ninguna parte restringe esto. Pero en cambio, si yo veo a alguien que hace algo que no estoy de acuerdo con él, que debería ser de otra forma, y voy y hablo contra él y a lo mejor lo hiero o lo difamo, es diferente. De hecho, una comilla, ¿cierto? Talmud es bastante severo cuando se trata de acusar a otra persona o humillarla públicamente. O tratar, ¿cierto?, de buscar avergonzar a otra persona. El Talmud dice que esta persona sería mejor que se metiera en un horno hirviendo de fuego antes que avergonzar a su prójimo. Pero en estos casos, ¿cierto? Muchas veces la gente, porque alguien hace unas cosas con otra costumbre o tradición, que lo que ella piensa que se debe hacer o que esto es así aquí y allá, los avergüenzan, los insultan, los tratan mal. Y Yeshua está diciendo claramente, es más tóxico lo que viene del corazón que algo que pueda yo tocar por fuera. Es más probable que si yo tengo impuro el corazón, esto va a salir hacia afuera. Y va a quedar, y voy a quedar en evidencia. Eso es lo que está hablando Yeshua. Y hermanos, esto no es nada ajeno, por ejemplo, a nuestro movimiento de raíces judías, raíces hebreas, o mesianismo, nazaraísmo, efraimismo, todo, ¿cierto? Los sismos que están hoy día, o los sismos que están hoy día, ¿cierto? En los creyentes. No es nada raro esto. La verdad, esto se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Yeshua puso claramente lo que más se purifica es lo que viene del corazón. Y ahí la gente, donde tenemos que cambiar. Existe otra posibilidad a lo que explicamos. Podría ser que los discípulos se hubieran lavado antes las manos y las hubiesen mantenido limpias hasta que comieron. Quizás también hubiese sido así, que ya se las había lavado antes, no necesariamente delante de ellos. Si ese fuera el caso, no sería necesario otro lavado. Pero para la halajá tradicional exigía el lavado inmediatamente antes de la comida para eliminar cualquier duda sobre la impureza. Mateo 5, 15, 12 dice: Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír lo que le dijiste? O sea, los discípulos vieron lo que le respondió. Fueron, oye, Yeshua, mira, escandalizaste a todos los fariseos, o sea, ¿te das cuenta lo que hiciste? Porque en el fondo fue directamente al tema moral o al tema ético. No fue literalmente a la discusión, no, pero el lavado aquí, no, pero aquí, no, pero yo soy de esta otra escuela, no. ¡Pum! Fue directo. Le ponen énfasis a estas cosas porque parece que pasa algo en otras vasijas, las del corazón. No es de extrañar que los fariseos de la casa de Gilel o de la casa de Shammai se ofendieran por la declaración de Yeshua de que comer las manos sin lavar no hace a uno común, o decir no santo. Pero esto es contrario a toda su premisa de que el pueblo de Israel podía hacerse más santo comportándose como si fueran sacerdotes. Ya, se escandalizaron por esto, eh, por la premisa que tenían ellos de que el pueblo tenía como que elevarse, y casi llegar al estado ritual como si fueran propios sacerdotes y más, reyes y sacerdotes. Como dijimos antes, creo que Yeshua, Pablo, Santiago y los demás apóstoles aceptaron esta premisa farisaica.
aparece de muchas maneras en el Nuevo Testamento. Examinaré algunos ejemplos en otros artículos. Lo que Yeshua objetó fue cuando algunos de ellos hicieron más importantes estas tradiciones que la Torah misma. Y eso fue lo que Yeshua apuntó. Conclusión. Cuando juntamos la halajá tradicional, la Torah, los evangelios, empezamos a entender lo que Yeshua dice y hace en el contexto del judaísmo del siglo I. Lee los evangelios 2000 años después, en traducciones que han sido influenciadas por la teología cristiana, que a menudo está en contra del judaísmo, puede llevarnos a concluir erróneamente que Yeshua rechazó a los fariseos, rechazó la Torah oral, incluso la Torah escrita, porque hasta eso ha llegado, ¿cierto? La conclusión de muchas personas. O sea, rechazó todo. La Torah, los mandamientos, la tradición, la Torah oral, los fariseos y todo tipo de tradición. Cuesta un poco de trabajo, pero cuando empezamos a entender las leyes, las prácticas y la cultura del pueblo judío de la época de Yeshua, se hace más fácil ver que Yeshua participaba en el aprendizaje, la enseñanza, la práctica y la discusión de la Torah. Los debates con los fariseos como ellos, o sea, él debatía con los fariseos como ellos debatían entre sí, como un iniciado, un participante, un hermano, o sea, hablaba con ellos directamente y ponía sus puntos. Estaba interesado en los temas de la época. En cuanto a las leyes de lo limpio y lo impuro, o lo puro y lo impuro, que afectan a los utensilios y las manos, podemos ver en la Torah escrita de que se trata de un campo complejo. O sea, espero que hayan podido entender un poco más, ¿cierto?, los temas de pureza con este estudio. Pero es difícil de entender. Es complejo. Los rabinos intentaron dar sentido a las leyes de la Torá, rellenar algunos huecos, que son muchos, y aplicarlas a la vida real, porque la Torá hay mandamientos que están aplicados a un contexto específico, en el santuario, en el Mishkan, en el tabernáculo, en el templo, con una persona, con una vestimenta, con un momento, un lugar, etc. Tratar de extrapolar todo eso y llevarlo a la vida común es difícil. Y esta fue la tarea titánica que se dieron los fariseos, de hecho. Ellos hicieron esto. Y en el Talmud es lo que encontramos, en efecto. Incluso hoy en día, cuando una madre judía grita a sus hijos que se laven las manos antes de comer, existe una conexión directa con estas leyes tanto de la Torah escrita como de la Torah oral de hace miles de años. Inclusive hasta el día de hoy, ¿cierto? Se enseña esto en las casas de las personas. Pero en el judaísmo tiene que ver con todas estas tradiciones que se arrastran por miles de años. Y esto es parte de la gloria de la Torah. Su misma complejidad la mantiene viva y relevante de generación en generación, porque podemos encontrar dentro de ella respuestas, más preguntas que nos invitan a tratar de darle una respuesta conforme a los mismos medios o herramientas que nos da la Torah, mandamientos, etc. Pero la Torah dice esto acá, pero dice acá, pero dice acá, pero dice acá. Todo esto nos anima, ¿cierto? Y mantiene viva. ¿Por qué? Porque el pueblo judío ha amado esta Torá y entiende que parte de la gloria de la Torá es eso, que nos puede llevar a un campo más y más allá. Pero el punto de Yeshua es sencillo. Cuando uno trata de dar excusas y dice, perdón, lo siento, hice esto mal, funciona. Pero cuando uno quiere dar una excusa y dice, no, pero es que pasó esto otro, es que en verdad no es mi culpa, pasa aquí, eso no funciona. Cuando uno hace las cosas complejas, pierde el enfoque de las cosas. Cuando uno quiere hacer algo bueno, uno puede ir, como enseña la Torá, enseñan los sabios, callado voy, ayudo a la persona sin que sepa y ya le ayudé, cumplí y se da acá. O podría yo hacer un escándalo, hacer tremendo espectáculo para poder darse de acá a una persona. Yo lo hice, mira acá. Puedo orar por alguien en privado. O puedo orarle al Eterno en privado y pedirle perdón. O puedo orar en una plaza o en la puerta de la sinagoga y orar a voz alta diciendo no soy como los demás, gracias a Dios y todo el tema. Son las cosas complejas. Yeshua está invitándonos a ir a volver a los orígenes de la Torah, a lo sencillo, simple. La Torah habla del perdón, bueno, perdona. ¿Por qué haces cosas complejas?
¿Por qué tú dices, le pides perdón a Dios, pero no perdonas a los demás? Perdona mis deudas, pero no perdonas a nadie. O sea, y te excusas en que no, que esto y que esto otro, aquí y allá. Hace las cosas complejas. Y las cosas tienen que ser más simples de entender para la gente. Porque a lo mejor un sacerdote, un levita que estudiaban todo un tiempo y una vida, todas esas leyes pueden entender la complejidad de esta. Como un rabino o los maestros que entienden todo ello porque lo estudian todo el tiempo. Pero el resto de la gente, ¿qué? Son paganos porque no estudian o no practican todas las leyes de ritual dentro de sus hogares. O no las entienden o nunca han ido a una yeshiva como para comprender todo lo que se hace, que se lava esta vasija, que se separa aquí con esto para que no salpique aquí. Bueno, lo más importante que Yeshua iba directamente al grano y fue súper frontal con los fariseos que discutían y les encantaban todos estos temas. En el fondo, que no perdieran el rumbo. Lo más importante, lo que sale del corazón. Lo más importante es la pureza del corazón, con la cual realmente podemos servir nosotros como una vasija al Creador. Y si, como dice Pablo, no nos rompemos aún afligidos con tribulación, con tristeza y todo, es porque Él se glorifica nuestras vasijas. O sea, si somos glorificados por Él, por supuesto que andaremos en su voluntad. Si nos sometemos a Él y Él está en nuestro corazón, por supuesto que haremos su voluntad. Pero si no es así, no importa lo que limpie, lo que me cuide aquí y allá, puedo estar realmente por dentro muy mal ante Dios y ante mi prójimo. Bueno, ahí está cierto de nuestro tema de esta semana. Espero que haya sido de ayuda, de comprensión. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y les dé una excelente semana. Shavuot.